¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Crímenes de la Historia, nuestro espacio dedicado a la crónica negra, a los sucesos más oscuros y sobre todo a los personajes que más han destrozado a esta sociedad. Como bien sabemos, seguimos bajo el estado de alarma, cada vez saboreando más de cerca esa libertad y esperando que ese nivel de contagio siga siendo estable y con tendencia a la baja para tener mayor número de curados. Así que hoy, de nuevo, desde casa, continuamos con nuestros viajes al pasado, enmarcándonos en un escenario de guerra y con un protagonista que le ha hecho sombra a muchos de los que ya hemos tratado desde este programa por su instinto de depredador. Pero desvelaremos su identidad en tan solo unos instantes, ya que, como bien sabéis, nuestros recorridos no solo van más allá de nuestras fronteras, sino que a nivel nacional también contamos con historias que ponen los vellos de punta. Y esta noche no será distinto. Así que todo esto y mucho más a continuación, aquí, en Crímenes de la Historia. Comenzamos. Crímenes de la Historia. Ya lo avanzaba hace unos minutos. Y es que nuestro viaje de hoy nos transporta hasta el pasado, donde nuestro capítulo de terror de la noche va hacia un asesino serial que sin duda alguna fue formando ese concepto que a día de hoy conocemos como asesino en serie. Pero antes de entrar en más detalles, saludo ya a mi compañera Miriam Rivero. Buenas noches y ¿cómo sigues con todo esto? Muy buenas noches, pues creo que al final la mente se va acostumbrando a las circunstancias. Eso sí, cada día con más esperanzas de ver la luz al final de este túnel, y como viene siendo costumbre en mí, pues quiero pedir algo que llevo haciendo, ¿no?, desde que se decretó este estado de alarma, y hoy no iba a ser menos. Así que mantengo lo de cada semana, y es seguir pidiendo que seamos responsables, por favor, que las fases seguramente se nos van a hacer mucho más cortas si mantenemos ese cuidado que se nos pide. Que no seamos confiados, porque es un virus que es muy contagioso y por tanto hay que utilizar las medidas de seguridad que se nos indican por nuestro bien, pero también por el de todos. Y ahora sí, me voy hacia nuestro gran protagonista de la semana, porque fue considerado uno de los padres, junto con nuestro primogénito Jack el Destripador, de esos asesinos que cambiaron la forma de ver un crimen, y sin duda alguna fue nuestro primer psico-killer. De hecho, decimos que fue el primer psico-killer porque tenemos constancia de que sus actos los promovía un instinto sexual y depredador, ya que abusaba de sus víctimas sexualmente, estuvieran vivas o no, es decir, antes y después de matarlas. Nacido a finales del siglo XIX y bajo el telón de la Primera Guerra Mundial. Es curioso ver que este tipo de fondo es el resultado intermedio de una sociedad que está marcada por la violencia en muchos de nuestros asesinos seriales. Y queda reflejado el acto de que cuanta más violencia hay en un entorno, más violencia se crea y prolifera en los instintos de las mentes que habitan dichos lugares. Tuvo muchos sobrenombres, tales como el hombre gorila o el estrangulador oscuro. ¿Pero de quién estamos hablando? ¿Quién es ese personaje que ayudó a iniciar el mundo de los malvados asesinos en serie? Esta noche nuestro protagonista es Earl Nelson, y a continuación os contamos su historia. Earl Leonard Nelson, así es el nombre completo, concretamente, de nuestro personaje de la noche, que nació el 22 de mayo de 1897 en San Francisco, en Estados Unidos. Y podemos decir que ya venía defectuoso en el momento de su nacimiento, porque aunque sí que es verdad que no sufrió ningún tipo de maltrato familiar, sus padres murieron de sífilis cuando él tan solo tenía 2 años y quedó al cargo de su abuela, que aunque fuera una devota religiosa, siempre intentó darle una buena educación a su huérfano nieto.
Pero como ya hemos dicho, a Nelson no le funcionaba el cerebro como a los demás y desde muy temprana edad exhibió un comportamiento mórbido y de autodesprecio, y por ello fue expulsado de la escuela primaria de Agassiz en San Francisco a la edad de 7 años y tan solo un año después tuvo un accidente de bicicleta al chocar con un tranvía, algo que le dejó grandes secuelas como terribles dolores de cabeza. Pero eso sí, estudios posteriores a su muerte dejaron bien claro que este acontecimiento nada tuvo que ver con el sádico comportamiento que Nelson tendría años después. Incluso de bebé, Errol Nelson tenía la capacidad de incomodar a quienes lo encontraban. Según un escritor de crímenes, la fotografía más antigua del pequeño Errol mostraba un degenerado bebé boquiabierto con una expresión vacía. La foto fue tomada poco después de que Errol quedara huérfano, ya que sus padres murieron de sífilis. Con menos de un año, el nacido el 12 de mayo de 1897 en Filadelfia, fue llevado a la casa de su abuela materna, una viuda fanática de la Biblia que le inculcó una fascinación de por vida por las Sagradas Escrituras. Nelson empezaba a exhibir comportamientos maníacos cada vez más extraños durante toda su infancia y para colmo, dada esa mente que desde tan pequeño estaba desarrollando, su abuela lo inicia en el oscuro y obsesivo mundo de la religión fanática y siempre con Biblia en mano, recitando con voz sonora fragmentos del libro del Apocalipsis. Pero a los pocos años, cuando tenía tan solo 14, su abuela fallece y pasa a la tutela de una de sus tías, la cual, por cierto, siempre tenía un sentimiento muy, pero que muy sobreprotector con su sobrino. Además de su comportamiento criminal, Nelson a menudo actuaba de manera extraña. Esto era notorio en su infancia y de nuevo en sus últimos años. Este comportamiento era interesante. Nelson frecuentemente se encerraba en su habitación y murmuraba silenciosamente para sí mismo, sin parar durante largos periodos, como si entonara algún tipo de cántico mágico. También se incluían pasajes de la Biblia en sus letanías, así como obscenidades inusualmente vulgares. Nelson cada vez era más extraño y sus comportamientos más anormales. Andaba con las manos pegadas al suelo soltando alaridos como un maníaco y empezó a frecuentar los prostíbulos del barrio rojo de San Francisco, donde contrajo varias enfermedades venéreas. Y es en 1915 cuando pone su punto de partida a su carrera criminal, comenzando a robar, eso sí. No le duró mucho, ya que rápidamente fue encarcelado cumpliendo una pena de 2 años. Después fue puesto en libertad condicional, aunque una vez más también fue detenido, esta vez en Stockton, un 9 de marzo de 1917 y arrestado en la cárcel del condado de Los Ángeles, donde después de pasar 5 meses se escapó forzando la cerradura de su celda con una lima. No se sabe cómo, pero utilizando varios nombres falsos consiguió alistarse en el ejército, del cual desertaría unos meses después. Y así fue girando su vida, en torno siempre a lo mismo. Se alistaba en diferentes ramas del ejército para poco después desertar, hasta que un psicólogo de la Marina lo internó en un hospital psiquiátrico. Es más, José, durante su internamiento, Nelson logró escapar al menos 3 veces y se ganó el apodo de Houdini entre el personal hospitalario, pero finalmente fue dado de baja de la Armada en ausencia el 17 de mayo de 1919 y puesto en libertad. Lillian permanecía incondicionalmente apoyando a su extraño sobrino. Cuando fue arrestado por allanamiento de morada en 1915, ella hizo una emotiva súplica a nombre de Errol en su juicio. Su súplica fue ignorada, sin embargo, y Errol fue sentenciado a 2 años en la prisión de San Quintín. Liberado de prisión durante el apogeo de la Gran Guerra, Errol se alistó en el ejército, pero pasó buena parte de su periodo en un hospital psiquiátrico naval, donde fue diagnosticado como un psicópata constitucional. Dado de baja en 1919, Nelson, de 22 años, consiguió un empleo. Nelson consigue un trabajo como conserje en el Hospital St. Mary y allí conoció a Mary Martin, una administrativa de 60 años y con un parecido muy sorprendente a su abuela, con la que se acabó casando también en 1919. A pesar de ello, el matrimonio duró muy poco, porque el insolente comportamiento de Nelson, según declaraciones de la propia Mary, la cual decía que tenía actuaciones de psicópata, de bebedor empedernido y acusándola de infidelidad, siempre bajo Biblia en mano. Y a raíz de esa separación, nuestro protagonista empieza su ola de asesinatos en 1926, donde su primera víctima fue Clara Newman, que era una adinerada casera de San Francisco. Pero, ¿cómo fue esta primera historia? Pues bien, Nelson, bajo el pretexto de alquilar una habitación, se hizo de sus encantos para embaucar a la rica dueña de esta pensión, y una vez que ésta le enseñó ese habitáculo, Nelson, sin dudarlo, la estrangula con sus propias manos,
Pero que aquí no llegó a quedar la cosa, porque cuando el cuerpo de Clara Newman se encontraba sin vida, abusó sexualmente del cadáver y lo escondió. Y de esta primera víctima pasamos a la segunda, que fue Laura Beale, con la cual ocurriría exactamente lo mismo, el mismo modus operandi, que era bastante sencillo. Se volvió a hacer pasar por un pobre creyente, siempre eso sí, mostrando su Biblia para alquilar una habitación, y una vez que entraba en el edificio, estrangulaba a la casera y la violaba una vez muerta, para acabar escondiéndola en alguna casa vacía de las cercanías. Y con esas mismas condiciones, pues también tenemos más nombres. Lillian St. Mary, de 63 años, o Mary Nisbet, de 52, entre otras muchas más. El 20 de febrero de 1926 apareció en el umbral de la puerta de la señora Clara Newman, una solterona de 60 años que dirigía una pensión en San Francisco. Había un cartel de vacante en la ventana de su fachada. Nelson, explicando que estaba buscando un lugar para quedarse, pidió ver la habitación disponible. Una vez que tuvo sola a la casera, la estranguló con sus manos desnudas y luego violó su cadáver. Nelson era listo. A menudo estudiaba su vieja Biblia, usándola para desarmar a sus víctimas, ya que no sentía ningún peligro de un hombre que llevaba una copia del buen libro a donde quiera que iba. Otros dicen que su fe era sincera, que estaba obsesionado con la Biblia y que tendía a dar sermones no solicitados a otros. En otoño de 1926 se mudó a Portland, donde cometió otros 3 asesinatos y de nuevo con el mismo método. Después vuelve a San Francisco y asesina a la viuda de 56 años, Anna Edmonds, aunque en este asesinato fue visto por varias personas que pudieron al fin dar una descripción. Pero Nelson se iba moviendo de ciudad en ciudad, de estado en estado, y llegó hasta Iowa, pasó por Kansas, Filadelfia, Nueva York, Detroit. Siempre viajaba hacia el oeste y en cada visita dejaba un reguero de muertes y violencia sexual que conmovían al estado, pero que no podían relacionar con más asesinatos de otras ciudades, ya que tenemos que recordar que estamos hablando de comienzos del siglo XX, donde al concepto y estudio de asesino en serie le quedaban aún unos cuantos años por llegar. Pero nos metemos en una fecha muy importante también, porque el 8 de junio de 1927 se traslada a Canadá y allí es donde comete sus últimos crímenes, asesinando a Lola Cowan, de 16 años, y a Emily Patterson. Ambas habían sido estranguladas y después golpeadas con un martillo. La policía canadiense comenzó la captura del asesino, y algo que les ayudó mucho para seguir la pista de nuestro asesino fueron los distintos testimonios de joyeros que habían comprado al mismo Nelson joyas que fueron reconocidas como pertenencias de las víctimas. Es más, incluso un peluquero que le cortó el pelo sospechó de él, ya que tenía sangre en el cabello, así que 8 días más tarde de su llegada, el 16 de junio de 1927, Nelson es detenido en la frontera de Dakota del Norte y encerrado en una prisión local, de la cual consiguió escapar, pero por muy poco tiempo, ya que en su huida tomó el mismo tren que transportaba a agentes de la policía, por lo que finalmente fue detenido y arrestado. 2 días después se dirigía a Estados Unidos, pero 48 horas le habían dado a la policía canadiense el tiempo suficiente para hacer circular una descripción detallada de Nelson, que fue reconocida en una oficina de correos en Wacopa cuando Nelson entró. Nelson fue arrestado y encarcelado en Killarney. Escapó después de abrir la cerradura de su celda con una lima de uñas, pero fue recapturado 12 horas después, cuando intentaba escabullirse a la ciudad. Pues fíjate, José, su juicio comenzó el 27 de junio, donde ya solo en Estados Unidos se le buscaba en 6 ciudades, a las que también añadimos todas aquellas en las que había actuado en Canadá. Por tanto, las declaraciones finales en el juicio de Nelson se completaron el 5 de noviembre de ese mismo año y después de 40 minutos de deliberación donde el jurado le condenó a muerte, por lo que finalmente Nelson fue ahorcado a las 7:30 de la mañana del 13 de enero de 1928 en la cárcel de Vaughan Street, Winnipeg, alegando siempre que era inocente. Sus últimas palabras fueron: perdono a los que me han perjudicado. Aunque antes de ponerle fin a esta historia, quiero resaltar 2 datos relevantes de su muerte. El primero es que murió como él mismo había asesinado a sus víctimas, de estrangulamiento, y la segunda es que estuvo durante más de 11 minutos agonizando mientras esa soga lo dejaba sin respiración. Así que, ahora sí,
Esta ha sido la historia de Earl Nelson, pero queremos saber más acerca de qué le llevaba a actuar de tal forma. Y para alumbrar ese camino, contamos con el testimonio de la doctora en psicología, Jacqueline García. Esta noche hablamos de un asesino en serie que nace en un entorno de pérdidas importantes. Empezando por la muerte de sus padres por sífilis a los 2 años de edad, seguido por la muerte de la abuela, que le había cuidado cuando tenía 14 años. Además, le expulsaron de la escuela a los 7 años, por comportamientos extraños, como hablar con personas invisibles y citar secciones de la Biblia que se referían a una gran bestia. 1 año después, tuvo un accidente en bici al chocar con un tranvía, teniendo desde entonces cefaleas intensas. Es importante destacar que tuvo una educación represiva y religiosa, que parecía afectarle desde pequeño. Algunas veces los accidentes en niños pueden ser considerados intentos de suicidio, de modo que esta sería una posible hipótesis en este caso. De todas maneras, no tuvo un diagnóstico de trastorno mental establecido, aunque fue ingresado en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, podemos reconocer rasgos de un trastorno psicótico que se ha manifestado desde la infancia, además de sadismo sexual y necrofilia, ya que abusaba sexualmente de sus víctimas antes y después de asesinarlas. También abusaba del alcohol, lo que seguramente incrementaba los síntomas psicóticos. Y abrimos la ventana más cultural de Crímenes de la Historia y lo hacemos con Travel Town de Jake Bach para hacer, como siempre, una primera parada en el ámbito de la literatura y la única obra que hace referencia a nuestro protagonista de la noche. Hablo de la novela biográfica de Nelson, El siniestro estrangulador, en el volumen 9 de la serie Crímenes de Canadá, escrita por Michael Newton y publicada en el año 2015. Pero acudimos hasta el cine para hacer recomendaciones dentro del terror o suspense que pasan por grandes obras, algunas incluso hasta de culto y que han sido rodadas aquí, en España. Un ejemplo de ello ha sido El extraño viaje, una historia dirigida por Fernando Fernán Gómez en 1964, que mezcla costumbrismo y esperpento, terrorífica y con mucho humor negro que nos contrapone dos mundos. La vida anclada en el hogar de los 3 hermanos que conviven en un caserón que parece estar encantado, y la del resto del pueblo, con las preocupaciones propias de un habitante de provincia en tiempos del tardofranquismo. Este vino está riquísimo. No hay un vino como este en toda la provincia. Es que doña Ignacia de esto sabía un rato. ¿Sabía o sabe? Si es que la carne de los jamones le dan un cuerpo al vino y un gusto. ¿Y el alimento que tiene? ¿Este vino es andaluz? Señor Estás Félix. tú bueno. Señor Félix. ¿No? ¿Qué? Esa tinaja está vacía. Hay que empezar por la otra. Quédate tú aquí. Ahora voy a sacar el dulce, que es mejor que este si cabe. A mí me gusta Don más Fernando. el dulce. Llegan ustedes a tiempo. Ahí va una copa de este vino. Anda, tómatela, que eso te va a reconfortar. ¿Qué les parece? Muy buena. Sí. Pues si no llega a ser por el señor Cosme, me quedo sin él. Porque este vino es de los Vidal, que lo tenían en las tinajas. Y como iban a presentar... Fernando. Pero hombre, ¿qué le ha pasado a usted si este vino resucita un muerto? Tome una pastillita. Eso es de hígado, seguro. Sí, sí. No. Me parece que esta tinaja está trancada. No pasa vino por la goma. Anda, trae un palo largo. ¡Está vacía! Es la otra, la primera. A ver si terminamos esto pronto, porque vaya una hora que se me está haciendo y a mí. Tropieza con alguna cosa. Ya lo he enganchado. Tire más.
Yo creo que son pelos. ¿Capos y pelos? Y saltamos en el tiempo para irnos con la cineasta Pilar Miró hasta 1981 con su obra El crimen de Cuenca, donde la directora recurrió a un suceso del pasado para denunciar los métodos violentos con los que aún actuaban unas fuerzas del orden heredadas por el franquismo. Esa denuncia que realizaba bajo ese título cobró fuerza cuando llegó también a los cines el caso Almería, un estreno que tardó un año en llegar porque Ricardo de la Cierva, ministro de Cultura de entonces, al ver la crudeza de las escenas de tortura, hizo que tanto la película como su directora fueran puestas a disposición de la autoridad militar. Venga. Dando. Se declara procesados en este sumario a León Sánchez Gascón y Gregorio Valero Contreras, alias Valera, con los que se entenderán las necesarias diligencias. Se decreta su prisión provisional sin fianza y sin comunicación por ahora. Se le requerirá para pago de responsabilidades provisorias por cantidad de 1.000 pesetas a cada uno y si en el término de una audiencia no las hicieran efectivas, procédase al embargo de sus bienes en cantidad suficiente o acredítese en forma legal su insolvencia. Pónganse los oportunos mandamientos y fórmense los presos de prisión y responsabilidad civil. Declaración indagatoria y reclámense sus antecedentes penales personales y de conducta. Y finalmente, con guión de Ray Loriga y dirigida por Carlos Saura, El séptimo día, aunque con varias licencias, eso sí, transcurre en 1992, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Barcelona, donde se cambian incluso los apellidos de las familias protagonistas y se reconstruye a través del testimonio de Isabel, la única hija superviviente de los Jiménez. Los hechos que se anticiparon al asesinato en masa que se produjo en la época y donde las familias trataron de ocultar. O lo cura todo. No lo sé. Por extraño que parezca, todo empezó como una historia de amor. Es por culpa de una hembra que me estoy volviendo loco. No puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. ¿Y si te toca? Pues le toco. En los pueblos se cuentan muchas cosas y muchas cosas se callan. Nos queman a la madre y encima nos echan del pueblo. En un pueblo pequeño nada se olvida. ¿A que no sabéis lo que han dicho por la radio? Que Jerónimo Fuentes se murió ayer en la cárcel. Hombre, muerto el perro se acabó la playa, ¿no? Pero quedan los otros y son igual de bestias. Han tenido el coraje de enterrarlo vivo. ¿Quién habrá hecho eso? Solo te digo que en este pueblo hay más de lo que se cuenta. Si no eres capaz de matar a los que te hacen daño, entonces no vales nada. Pero yo lo vi todo. El pueblo entero lo vio. Luego en el juicio se callaron como putas. La será.
¡Ya vienen, ya vienen! ¡Los lobos! ¡Que vienen los lobos! Tranquilo, Dejaron detrás 9 muertos y 12 heridos. Algunos volvieron a andar. Algunos no se recuperarán nunca. Y en homenaje a las víctimas que hemos mencionado en toda esta primera parte, nos vamos con una artista nata del lugar donde finalmente Nelson fue arrestado, Canadá. Escuchamos a Ellis y su tema Something Blue, aunque la agenda, eso sí, volverá cargada de más contenido la próxima semana. Hasta luego. Crímenes de la historia. Iniciamos el Ecuador de este programa con las historias más oscuras de nuestro país. Esa parte de la crónica negra que conmociona a todo nuestro territorio cuando sucede. Y para ello lo hacemos con nuestra compañera Patricia Torres. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José, y a todos los que nos estáis acompañando. Cada vez parece que se acerca poco a poco ese ansiado desconfinamiento, ¿no? Y bueno, intentando ser optimista, pues solo espero que entre todos y haciendo caso a las pautas adecuadas para ello, consigamos al fin esa ansiada meta. Y volviendo a nuestro pequeño mundo llamado Crímenes de la Historia, como bien introducía José, esta noche nos embarcamos en una historia que seguramente muchos de vosotros recordaréis, quizá por la repercusión que tuvo o solo por el nombre por el que le apodaron. Pero en definitiva fue un suceso que dejó atónitos a todos los vecinos de Madrid, concretamente en el año 1989, cuando las autoridades ponían a disposición judicial al responsable de una serie de hechos que a continuación os narraremos. Estamos hablando de Santiago San José Pardo, o como más bien se le conocía a raíz de este suceso, los crímenes del Lobo Feroz. Los asesinatos del Mesón del Lobo Feroz forman parte de la crónica negra de Madrid. Y es que antes de desgranar la historia, el local que antes fue el Mesón del Lobo Feroz lo ocupa hoy un taller de confección, vestuario, pasarela y alta costura, cuyas empleadas desconocen o hacen como que ignoran que allí fueron asesinadas y emparedadas 2 mujeres hace 32 años. ¿Pero quién es Santiago San José Pardo? Y lo que es más importante, ¿qué fue lo que pasó en ese famoso mesón? Para que entendamos mejor este caso, nos trasladamos a principios del año 1989, cuando unos albañiles
mientras echaban su jornada laboral en las reformas de un local madrileño, en el sótano de dicho local, descubren perforando una pared lo que parece ser un miembro humano casi momificado. Inmediatamente dan parte a las autoridades, que se personaron en el lugar, creyendo que lo que los obreros habían descubierto quizás se trataba de vestigios de las atrocidades que pudieron acontecer en la guerra civil, aunque para su sorpresa se trataba de 2 cuerpos femeninos y que pese al mal estado se determinó que no tenían tanta antigüedad. Un juez envió los restos hasta el doctor en antropología José Manuel Reverte Coma, que era una eminencia de la época. Este concluyó que ambas chicas habían sido asesinadas cuando estaban desnudas, solo de cintura para abajo, y que las 2 habían muerto atravesadas por el filo de un cuchillo jamonero de por lo menos 25 centímetros. Además, trazó el perfil psicológico del asesino. Tenía que ser un hombre con complejo de Edipo, con un odio hacia su madre extremo, alcohólico, sádico, impotente sexual y con algún tipo de adiestramiento militar. Así es, e inmediatamente las investigaciones policiales dieron su fruto. En marzo de 1989, la Brigada de Policía Judicial de Madrid detuvo a Santiago San José como presunto autor del doble homicidio. Pero esta detención no fue la primera. Resulta que 13 meses antes, la policía recibió una llamada anónima de un vecino colindante a este mismo mesón, alegando haber escuchado gritos y llantos entre una fuerte discusión en el interior. Y los agentes llegaron justo en el momento en el que Araceli, otra de las víctimas de Santiago, estaba acorralada. Justo en el instante en que el furibundo mesonero le proponía un trato, que era devuélveme las 5.000 pesetas y te marchas y no dices nada a nadie, las sirenas quebraron el silencio de esa noche. Los bomberos tuvieron que derribar la puerta porque Santiago se negaba a abrir, y al fin los policías le tuvieron cara a cara para colocarle los grilletes y llevárselo a la comisaría. Así que gracias a las declaraciones de Araceli podemos hoy saber, en parte, cómo actuaba Santiago a la hora de captar a sus víctimas. Solemos hablar del modus operandi de nuestros asesinos, y en este caso la manera que tenía Santiago para embaucar a sus víctimas era simple. Ofrecía una alta cuantía por los servicios de sus víctimas y un taxi para la vuelta. Y en el caso de Araceli, una joven de 20 y pocos años, llevaba media vida prostituyéndose en la calle de la Cruz a 2 pasos de la Puerta del Sol madrileña. Aquella madrugada del 22 de diciembre de 1987 había pocos clientes y ante el señuelo de las 5.000 pesetas no dudó en echar a andar tras aquel hombre. Él era Santiago San José, de 31 años, bigotudo, exlegionario y con un aspecto de ser un tipo hosco. Santiago y Araceli se encaminaron a la calle de Luciente, una rúa estrecha próxima al mercado de la Cebada. Entraron en un portal. Él introdujo una llave en una puerta y accedieron al interior de un local con una barra de bar y unas cuantas mesas y sillas. En el exterior, sobre la puerta de entrada de 2 hojas, había un rótulo con letras góticas: Mesón del Lobo Feroz. Y es que para caldear el encuentro, la pareja se echó un par de copas de ron con limón. Después Araceli fue hacia la zona del comedor y se quitó los pantalones, dispuesta a satisfacer el deseo sexual de su cliente. Se sentó mientras Santiago iba hacia la barra del bar en busca de un objeto que descubrió cuando este tipo bigotudo, de cara ancha y mirada desafiante, volvió sobre sus pasos empuñando un cuchillo jamonero. Araceli, asustada, se levantó como un resorte y logró agarrar el filo del arma, evitando que le atravesara el pecho. Pero sacando fuerzas de flaqueza, medio aturdida por la hemorragia de sus manos y de su cara, la mujer dio un empujón que hizo caer al agresor, momento en que ella echó a correr sin resuello hacia la puerta. El atacante volvió a lanzarse contra Araceli, pero logró desarmarle a costa de llevarse otra cuchillada que le rajó la palma de la mano. Pese a eso, el exlegionario le apretó el cuello tratando de estrangularla, hasta que al fin la policía irrumpió en el mesón y consiguió detenerle. Y fue entonces, 13 meses después de ese hecho, cuando ocurrió lo que comentábamos al principio, el macabro descubrimiento de los albañiles que reformaban el mesón y esos cadáveres de 2 mujeres momificadas y emparedadas en el sótano. Así que ante todo esto, Santiago no dudó y confesó los crímenes, admitiendo que había emparedado a las víctimas usando arpillera y yeso.
Los cuerpos hallados resultaron ser de Mariluz Varela Alonso, una prostituta de 22 años, madre de 2 hijos, a la que el exlegionario había contratado el 22 de agosto de 1987 en la misma calle de la Cruz, y donde su madre, Angelina, había presentado una denuncia por desaparición 6 días después. El cotejo de huellas dactilares permitió identificarla con seguridad y rapidez, y la segunda víctima era otra meretriz que también hacía la calle en la misma zona de Madrid. Unas prostitutas la conocían por Josefa, otras por Teresa, a saber cuál era su nombre verdadero. Jamás pudo ser identificada. Lo único que se aclaró, o que aclaró la policía más bien, es que la víctima fue asesinada el 12 de octubre de 1987, 2 meses después que Mariluz. Santiago San José Pardo era un hombre solitario, con rostro ceñudo, reconcentrado sobre sí mismo y con una larga experiencia de fracasos laborales y personales que le habían apartado de los demás. Era como un animal solitario y peligroso. Abusaba de la bebida, apenas tenía amistades y su relación con las mujeres resultaba muy difícil. Había pasado unos meses en la Legión en la que se alistó para huir de los problemas de su vida, pero no pudo resistirlo. La Legión se reveló demasiado dura para su forma de ser, por eso fingió una enfermedad mental que le licenció de forma anticipada. De su paso de 14 meses por el ejército le quedó el apodo de El Legionario. Posteriormente, ese mesón que fue como una casa de los horrores, lo arrendó en el verano de 1987. Pero si empezamos a analizar el por qué se comportaba de esta manera, por ejemplo, el negocio lo arrendó por la insistencia de su propia madre, que tenía una buena relación con el propietario, el subcomisario de policía Cándido Morales. Desde el 1 de junio de 1986, junto con su hermano Fernando, se había hecho cargo del negocio como un intento más de enderezar su propia vida. Pero ya hacía meses que Santiago San José llevaba el mesón solo. Era poco negocio, la verdad, pero daba para ir tirando. Lo peor era que Santiago, que se había transformado en un bebedor habitual, pasaba prácticamente todo el día entre botellas. El alcohol exacerbaba sus problemas. El peor de todos, con ser el más grave, el no haber encontrado un oficio que le sirviera para independizarse de su madre, con la que compartía vivienda. Era su complejo con las mujeres. Probablemente nunca tuvo una relación sentimental satisfactoria, ni siquiera con su propia madre. Y es que, si nos vamos a la infancia, Santiago nació escaso de afecto un 25 de julio de 1956 en un parto dificultoso por el que necesitó asistencia para oxigenar su cerebro. El padre no la acogió con cariño porque esperaba una niña. Su situación en la familia, en la que sufría el agravio comparativo con su hermano mayor, el preferido de los padres, se agravó con el tiempo. Más tarde se mudaría a Oviedo, donde pasó la etapa más estable de su existencia. Se echó novia y todo parecía ir viento en popa. Pero le llegó la edad de hacer la mili, y aquello le partió por la mitad. A su regreso, lo que parecía un negocio con porvenir se había transformado en una empresa al borde de la quiebra. Al poco tiempo cerró y Santiago se quedó sin saber qué hacer. Hasta se embarcó ensayando el oficio de marino, pero finalmente dejó el mar. Se olvidó de su novia asturiana y regresó a Madrid con su madre. Desde ese momento nada volvería a salirle bien. Sin trabajo, creciendo en su interior el enorme complejo que siente por las mujeres y cada vez más tirante en las relaciones con su propia madre, Santiago se da a la bebida. Consecuencia de su propio aislamiento, de la mala situación familiar y de su nula fuerza de voluntad para salir del pozo en el que está. Todo esto lo empujan a alistarse desesperadamente en la Legión, lo que tampoco solucionó nada. Cumplió algunos trabajos ocasionales, como camarero o bodeguero, y quizá este último empleo fue el que le puso en camino para arrendar el mesón del Lobo Feroz, el que sería el final de su carrera y la tumba de sus víctimas. A finales de agosto de 1987, Santiago San José culmina su triste historia con las mujeres. Dado que era incapaz de mantener una relación normal, se aficionó a las prostitutas y los burdeles. Con un problema añadido, además de sus desarreglos emocionales, la bebida le convirtió casi en impotente. Así que Santiago contrata a las prostitutas y, llegado el momento de satisfacer su deseo, como no le es posible consumarlo, se niega a pagar, con lo que protagoniza constantes incidentes y bronca en los lugares de prostitución.
hasta que terminan por negarle la entrada en varios de ellos. Ese 22 de agosto de 1987 sería cuando Santiago, entre los vapores del abundante alcohol, cerró temprano el negocio porque sufría una ansiedad particular que le empujaba. Sentía la necesidad de buscar a una mujer entre el miedo de quedarse, como siempre, frustrado y la esperanza de obtener al fin una satisfacción completa. El lobo estaba al acecho. En esa fecha es cuando, según su versión y las pruebas, evidencian los últimos momentos que tuvo con su primera víctima, Mariluz. Al principio todo se desarrollaba como en otras ocasiones. Era incapaz de conseguir una respuesta sexual adecuada y por eso empezó a pegar e insultar a Mariluz. La mujer apenas pudo defenderse e incluso parecía aceptar de una forma masoquista y resignada los golpes que Santiago le propició. El furor del lobo iba en aumento y, excitado por la violencia, mientras sentía una punzada de morbosidad y placer, echó mano del cuchillo jamonero que no dudó en hundir una y otra vez en el cuerpo de su víctima, sin que sus quejidos alertaran a los vecinos, que ya estaban hartos de los ruidos que se propinaban en ese mesón. En un momento determinado del crimen, cuando ya la prostituta ni siquiera se estremecía al entrarle el cuchillo, Santiago, ebrio y loco de excitación, perdió la conciencia. Al despertar, se encontró bañado en sangre. Sin querer darse cuenta de lo que había pasado, se quitó como pudo las manchas, se bebió un último cubata y se marchó a dormir a su casa. Al día siguiente regresó y mantuvo el local cerrado al público mientras limpiaba y se deshacía del cuerpo, bajándolo al sótano para enterrarlo envuelto en plástico bajo una capa de yeso. Y el 12 de octubre, fiesta del Pilar, Santiago volvió a sacar el lobo a pasear. Cometió un nuevo crimen. Volvió a la calle de la Cruz y volvió a contratar a una prostituta. Esta vez a una morena cuarentona que gastaba el nombre de guerra de Teresa. El procedimiento siempre era el mismo. En cuanto empezó a desvestirse, el cuchillo jamonero se hundió en la carne de aquella Lumi desconocida. Nadie reclamaría su cadáver. Ese cadáver que Santiago emparedó con unas losetas debajo del hueco de la escalera, dejándolo herméticamente cerrado. Pero el 23 de diciembre, en su ronda como lobo por la calle de la Cruz, contrató los servicios de una tercera prostituta, Araceli Fernández, que una vez en el mesón se resistió a morir y consiguió desviar el cuchillo jamonero. Sin embargo, y aquí hago gran hincapié, la actuación de los agentes no estuvo nada acertada y acabaron creyendo la versión de Santiago, que les convenció de que la chica había entrado a robar. Sí, José, pero afortunadamente, como empezábamos contando en esta historia, 13 meses después, el destino haría que gracias a esos albañiles la memoria y recuerdo de las víctimas de este lobo feroz al fin salieran a la luz. La policía rastreó a los inquilinos del local hasta dar con Santiago, el legionario, y no tardaron en hacerle confesar. En el juicio que se siguió contra él, fue condenado a 72 años de cárcel por 3 asesinatos, uno de ellos en grado de frustración, o de tentativa más bien. Durante el juicio, el legionario reconoció implícitamente los hechos, aunque no los recordaba con exactitud por haber ingerido grandes dosis de alcohol. Al día siguiente me las encontraba allí y no sabía qué hacer, testificó. Para añadir que en uno de los casos dejó a su víctima muerta en el bar hasta regresar de un viaje para ir a la boda de su hermano. Hasta entonces no la emparedó. En todo el tiempo que duró el juicio parecía como si estuviese ausente, como si no le importara lo que pudiera pasar, ni que le condenaran, como de hecho ocurrió. San José aseguró que estaba estudiando en la cárcel y aquellos psiquiatras que le trataron durante el proceso les confesó que no le importaba pasar una larga temporada en prisión, donde incluso había dejado de beber, declaraba en el juicio con orgullo. En la vista, los psiquiatras forenses dejaron claro que el procesado tenía una personalidad psicópata, que su fuerte afición a la bebida le producía impotencia y que era en estos momentos cuando cometía el crimen. El juicio contó con profesionales como el doctor Rollo Villanova, que relataba la forma de matar como si fuese una erección, o incluso el forense José Manuel Reverte Coma, que reconstruyó los hechos mediante retratos robots partiendo de un simple cráneo. Sin embargo, las eternas olvidadas fueron esas víctimas, las prostitutas. En la sentencia, la indemnización que los jueces dictaminaron para Araceli Fernández fue ridícula. Tan solamente 18.000 pesetas. ¿Y qué fue de Santiago San José?
Según fuentes, a día de hoy es un hombre libre, que ha pagado su culpa con la sociedad y que nunca más ha vuelto a delinquir. Después de haber vivido hasta hace 9 años en una vieja casa que hoy es parte del Museo del Vidrio y el Cristal de Málaga, en la actualidad reside en una barriada obrera de la ciudad. Pocos saben en qué se ocupa hoy. Hace unos años trabajó de vigilante de seguridad en un establecimiento de electrónica del centro comercial Larios, junto a la estación de ferrocarril malagueña. Dicen que hasta fue felicitado por sus jefes, tras haber sorprendido a un ladrón en el comercio. Todo apunta, pues, a que está rehabilitado. El lobo se ha convertido en cordero. Y esta ha sido la historia de los crímenes del lobo feroz. Ya tengo a mis 2 compañeras preparadas para nuestro debate semanal, pero saludo ya desde la otra línea a Juan Carlos Robles, del bufete Robles y Chávez Abogados. Buenas noches, Juan Carlos, y supongo que esta semana un poco más positivo que las anteriores. Hola, José, buenas noches. Bueno, contento, como tú dices, no sé si contento es la palabra, pero bueno, un poco mejor, ya volviendo a la normalidad. La verdad es que poco a poco, ¿no? Como siempre digo. Y un poco ya con más trabajo, como todo el mundo, incorporándome, recibiendo más volumen y la vida normal, lo típico. El tema de hoy, que es un tema, como ha explicado Patricia, de un hombre con una vida muy desestructurada. Es verdad que no encuentra su camino, va como de aquí para allá, efectivamente luego monta este bar en el que por lo menos se mantiene, pero es cierto que, como siempre decimos en este programa, hay un momento determinado, nadie sabe por qué, se despierta ese pilotillo que siempre comento yo, y que, bueno, comete un par de asesinatos y una tentativa de un tercero. Es verdad que en un primer momento que este hombre como se le pilló solamente porque fueron los vecinos quienes en esta tentativa de asesinato denunciaron que había algún tipo de problema en el bar. Acudió la policía. En un primer momento es cierto que lo creyeron a él porque él esgrimió el argumento de que esta mujer había entrado a robar, una mujer era prostituta, y obviamente parece que la versión de una trabajadora del sexo tiene menos valía que la de un comerciante. Pues bueno, quedó ahí. Y efectivamente luego se le descubrió y ya se empezó a tirar del hilo cuando, al alquilar este local a una tercera persona que hizo una reforma, pues aparecieron los cadáveres. Los cadáveres de otras primeras 2 prostitutas, que efectivamente no se sabía por qué, no se sabía si eran vestigios de la guerra civil, y bueno, en fin, luego se hizo un análisis forense, se determinó que no hacía tanto tiempo que habían sido emparedadas, y tirando un poco del hilo y tal, y casando con esta última acción que efectivamente denunciaron los vecinos y que creyeron a este hombre, pues determinaron que estamos ante un asesino. En este caso sí que considero yo que es un asesino en serie. La condena efectivamente fue a 73 años, ¿puede ser? 72 años y 4 meses. 72 años por 2 asesinatos y una tentativa del mismo, además de una inhumación ilegal. Y bueno, se le rebajó, creo que salió a los 20 y algo años, ¿no? Me parece que salió de prisión por el antiguo Código Penal. 23 años escasos, que era donde yo ahí te iba a incidir un poco en que, si puedes, nos determines, ¿cómo es posible que se rebajara tanto? Ya sabemos que hay, dentro de lo que es la ley penal, como bien nos explicaba en otros programas anteriores, aparte de aplicarle el prorreo, ¿no? Me imagino, a la hora de la defensa, etcétera, etcétera, pues que dentro de la ley penal de la penitenciaría rebajaría los años, además lo dice en el caso por buena conducta, pero de 72 años a 23 me parece una rebaja muy grande, ¿no? Claro, mira, esto es no solamente está ese principio del dubio pro reo, que aquí entiendo que no, porque esto se le pilló en el 91, y recordad que la reforma que elimina los beneficios penitenciarios es del año 96, o 95 creo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que efectivamente hay 2 cosas que tenemos que determinar, siempre lo determinamos. Una es la cuantía en la pena de privación de libertad que te cae, que eso es una cosa distinta, a luego cómo se cumple esa pena. Entonces hay un máximo de periodo de cumplimiento de condena. Y aquí quiero hacer un inciso porque esto es un tema jurídico, pero es muy importante.
que es el tema de, en algún otro capítulo del programa creo que lo he comentado, que es la doctrina Parot, ¿vale? Los beneficios fiscales, iba a decir, los beneficios penitenciarios, ¿a quién hay que aplicárselo? ¿A la pena máxima o a la pena máxima que hay que cumplir? Es decir, a mí me caen 100 años y tengo un beneficio de 5 años. ¿Hay que aplicarme esa rebaja penitenciaria a los 100 años que me han caído o al límite máximo de condena que puedo cumplir, que son 20 años en esa época? ¿Vale? Solo entender que yo puedo cometer, eso pasaba antes, ahora no, 100 asesinatos, que yo solamente, ¿acordáis aquello que el segundo salía gratis? Sí. Pues era eso, tener un límite de cumplimiento de pena en el que pueda estar privado de libertad. Bueno, pues España en un momento determinado, sobre todo con el tema de ETA, y no me voy del caso, ¿no? Pero para que lo entendamos, y el tema de ETA aplicaba los beneficios penitenciarios a la cuantía máxima. Recordad que a los etarras muchas veces le caían sentencias de miles de años. Y entonces, por muchas rebajas que tú tuvieses y por muy buen comportamiento, jamás saldrían más allá de los 40 años, que era lo máximo, ¿vale? Que podías estar. Ahora, antes creo que eran 30 años. Y en este caso, ¿qué es lo que dijo Europa? Que no, que había que aplicárselo al máximo, por esa interpretación humanizadora que hay que hacer de la propia norma. Entonces, si el máximo de cumplimiento de privación de libertad son 30 años, o ahora que son 40 años, hay que aplicarle no a lo que te dice el juez que cumpla, que son 120, sino a los 40 años. Vale, entonces en este caso, por eso efectivamente, aunque le cayeron 70 y algo años, sí se le aplicó al máximo, por eso cumplió 23 años. Vale, pues seguramente en esa época serían 30 años de máximo de condena. Entonces, por eso, efectivamente, por buen comportamiento, tuvo reducción y salió antes. Muy bien. Yo con respecto a un apunte que habías dicho tú, ¿no? Sobre que tú creas que es un asesino en serie. A ver, estuvimos hablando y polemizando un poco la semana pasada, ¿no? Que teníamos una opinión un poquito más dispares. Yo creo que ahora está claro que aquí, con todo lo que se representa, yo creo que todos vamos a opinar lo mismo, ¿no? Porque, a ver, es un hombre impotente que caracteriza a muchos asesinos en serie, como hemos hablado, tanto de Chikatilo como Richard Ramírez. Yo creo que esa impotencia es lo que hace que luego él goce con la sangre. Por eso yo creo que usa el cuchillo. Yo creo que Jacqueline, nuestra doctora en psicología, explicaría un poquito esto mejor. Pero mi pregunta es, con esa rápida confesión que tuvo, ¿vosotros creéis que esconde más víctimas por ahí? Y que confesó tan rápidamente y no quiso tal para que no se indagara, para que no se viera más. Porque yo, desde mi punto de vista, yo creo que este hombre hizo una masacre de bastantes más mujeres. Hombre, estamos hablando de que efectivamente confesó bastante rápido, a raíz de que descubrieran los albañiles estos cuerpos y de la denuncia que 13 meses antes le había... Bueno, denuncia... la increpancia esta que había tenido con Araceli y que la policía había dado, sin embargo le había dado la razón a él en vez de a ella, ¿no? La había creído. Yo creo que sí, yo creo que esconde bajo tras su espalda muchos más cuerpos, y quizá por eso fue tan rápido decir, bueno, mira, prefiero que me condenen lo que sea por estos dos que han encontrado, porque recordemos que este hombre tenía una serie de años a su espalda de frustraciones. Hemos hablado también un poco del complejo de Edipo por las vejaciones, por el tipo de relación que tenía con su madre. Sí que es verdad que tiene una serie de características que cumple como asesino en serie. Y a mí me hace gracia porque esta historia termina con dando fe como que esta persona se ha rehabilitado, ¿no? Entonces ahí entra un poco la controversia de... me pregunto a mí misma, vale, es un asesino en serie, pero ¿han dado prueba y fe de que ha cumplido su condena? ¿Se habrá rehabilitado de verdad esta persona? ¿Un asesino en serie es capaz de rehabilitarse? Bueno, sí es cierto que hay declaraciones, ¿no? O vecinos de la zona por donde supuestamente vive. Sí comentan que es un hombre totalmente tranquilo. Entonces esa rehabilitación realmente existe. De hecho, bueno, en el mismo relato también comentabas pues un trabajo donde, bueno, por su buen hacer fue reconocido. Es decir, que yo no sé si realmente habrá más víctimas, ojalá que no. Sí es cierto que sí le veo como un asesino en serie, porque si no llegan los vecinos no llegan a alertar de lo que estaba pasando en el mesón,
y lo que le iba a pasar a Araceli lo hubiera seguido, es decir, no tenía ese stop, ¿no? en la cabeza. Y de hecho, bueno, también lo relataba y pues tanto por parte de los psicólogos, de los forenses, ¿no? que analizaron el caso, él se sentía cómodo en ese momento de utilizar ese cuchillo jamonero. Era como ese momento de erección que no podía tener de una manera normal, teniendo una relación sexual normal. Entonces yo creo que sí hubiera continuado, pero no sé si realmente, pues mucho antes, tenía más víctimas también. En parte lo que decía Juan Carlos, ¿no? Era y es una persona que no encontraba su camino, que lo intentó en la lección, lo intentó por varias formas, pero no llegaba nunca a cuajar en ningún sitio. Con carácter previo a responder a la pregunta que ha hecho José, hay una cosa que se me ha olvidado mencionar antes que creo que es importante. Me habéis preguntado que por qué había salido antes de tiempo, ¿no? Con 23 años. Y solamente he hecho referencia al hecho de los beneficios penitenciarios de la ley anterior al 95. Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, es decir, no solamente la reducción de la pena, sino también el acceso al tercer grado. Es decir, tú puedes acceder al tercer grado, estás fuera, pero evidentemente sigues cumpliendo condena. Es cuando cumple un tercio de la pena total. ¿Vale? Entonces, no solamente es que se redujo la pena por buen comportamiento, sino que también este hombre accedería al tercer grado. De ahí la rebaja tan drástica, ¿no? Claro, un tercio de la pena, cuando la cumple, ya tiene en teoría derecho a. Claro. Entonces, el tercer grado sí te puede acceder cuando ya empieza a reducir pena. ¿Vale? Y lo cierto es que si te portas bien, por así decirlo, y no hay ningún problema, ni incumple ningún tipo de ilícito penal, ni ningún tipo de ilícito administrativo, entonces no pasa nada, ¿vale? Entonces sigues fuera, aunque tengas que ir a firmar o dar fe al comisario, incluso a la propia cárcel, pero realmente estás libre, ¿vale? Entonces ese es con carácter previo. Luego la pregunta que ha hecho José, de que si este hombre con el perfil que parece tener podía haber cometido más asesinatos, hombre, sin ser experto en la materia, lógicamente, sí parece que si no lo hizo es porque no pudo. Porque realmente es verdad que el modo operandi que tiene es muy de ese tipo de gente que parece que se le va a la cabeza, ¿verdad? Parece como que pierde un poco el norte, se convierte en un animal, que Patricia hacía referencia, ¿no? Que volvía a aparecer el lobo. Sí. De pronto, el depredador, y entonces ya da igual lo que tenga delante, que parece que sí. De hecho, él mismo le puso el nombre al mesón, haciendo referencia, y se jactaba de ello. En plan de broma, pero sí. Entonces claro, es donde entramos... que si él podía hacerlo, lo iba a hacer. Eso está claro. Que no se le descubriese más asesinatos, o que él no dijese nada, o que simplemente, bueno, todo quedó ahí, ya obviamente no podremos saberlo nunca, pero yo personalmente creo que si alguien podía hacerlo era un tipo como este, desde luego que sí. Entonces, ¿tú crees que se haya rehabilitado una persona así? Pues la verdad es que es una pregunta súper complicada porque no lo sé, no sabría qué decirte. Yo me rijo siempre al hecho de que cumplen la pena, que siempre es una cosa que os invito a que pensemos. Cumplen la pena que socialmente se te ha impuesto y que el Estado tampoco se va a meter si está rehabilitado o no, aunque la función principal de la privación de libertad sea la reinserción. Pero más allá de eso, si ya has cumplido la pena que entre todos nos hemos impuesto, no pueden mantener a nadie en prisión. Ahora últimamente, después de la reforma de 2015, con la prisión permanente revisable, bueno, pues deja un poco más resuelta la ganas de venganza esa que siempre decimos de la sociedad. Pero es muy difícil de contestar esa pregunta. Es complicado, pero bueno, si pensamos, o sea, es un hombre que se dice que se ha rehabilitado. Pero también hablábamos de que él declaró muy rápidamente todo lo que había pasado. Es decir, que sí asumió su culpa y sí asumió que era el asesino de esa mujer. Hombre, se vio acorralado, es que no entonces, había otro. Sí, yo no digo que no, porque obviamente no lo mencionó antes, simplemente cuando le pillaron. Pero en muchos casos que hemos ido viendo, sí es cierto que ellos han declarado siempre inocentes. Y nuestro primer protagonista de la noche se declaró inocente hasta el último momento. O sea, no es la primera vez que se declaran inocentes para evadir toda esa culpa. Yo creo que, no es por defender lo indefendible, pero que sí es cierto que era una persona un poco, pues no sé, traumada, desesperada, que llegaba a hacer todos esos actos a raíz de que consumía grandes dosis de alcohol, que no es excusa para nada, pero yo creo que como que veía la cárcel como un alivio para él. Patricia, una cosilla, tú en el proceso este de investigación has descubierto
si había agredido sexualmente a las víctimas. Eso no podía agredirlas porque tenía impotencia. Exactamente. Bueno, sí podía agredirlas. Podía agredirlas de muchas maneras. Sí. ¿Tú te refieres a si llegó a hacer algo como el caso del Matavieja o algo así? No, sí, era directamente cuando ellas pretendían ya pues consumar lo que se supone que él, para lo que él la había contratado, la excusa de un momento, voy a por una cosa, vuelvo, y a por lo que iba era por el cuchillo jamonero. Es que a mí me sorprende mucho la primera, cuando tú lo has relatado, el primer informe, el primer análisis que hace el profesor Duarte, ¿no? Manuel Duarte se llamaba, que hace como un perfil muy ajustado de un depredador sexual que, claro, solamente tú, como tú has relatado, solamente estaban los cadáveres momificados estaban desvestidos de cintura hacia abajo. Sí. Y eran prostitutas, solo eso. Pero claro, no hemos tenido a lo mejor acceso, por eso te preguntaba si en la propia parte forense decía que había sufrido algún tipo de agresiones, porque relacionar la parte sexual al crimen podríamos por dos cosas: una, porque eran prostitutas, y otra, pues porque, yo qué sé, porque eran prostitutas, porque realmente... A ver, a la información a la que yo he podido acceder, la verdad que te da detalles un poco de lo que es el informe forense, pero no he podido encontrarlo para examinarlo exhaustivamente. Lo digo porque nuestro amigo Jack no era un agresor sexual en sí, aunque matara prostitutas, ¿no? Exacto. Vale, pues te digo, entonces en este caso algo habría para que se determinara que era un agresor sexual. Era más que, bueno, agresor sexual, se le achaca yo creo que la agresión sexual porque contrataba a prostitutas. Y ese, yo creo que al verse todo en el halo del alcoholismo, etcétera, etcétera, no lo sé, como bien dice José y hemos relatado anteriormente, era una persona bastante impotente. Entonces yo creo que ese sentimiento de frustración, en el momento que asesinó a su primera víctima, que no sabemos verdaderamente si fue Mariluz o fue otra, ¿vale? Bueno, eso solamente lo sabe él. No sabemos qué fue el detonante que hizo que cuando le encara el cuchillo a él sintiera placer. Por eso se le achaca lo de el móvil sexual, por el placer que él sentía al hincarle el cuchillo. Es que me abre como un abanico, ¿sabes? De posibilidades que no sabemos exactamente cuál elegir. Es decir, claro, él se excitaba sexualmente cuando la mataba, él se frustraba y por eso las mataba. Él se frustraba y se frustraba porque no podía conseguir mantener con la primera víctima de la que estamos hablando, de Mariluz. Al intentar tener esa relación sexual con ella, no lo consigue. Entonces esa frustración la paga pues matándola, es decir, le pega hasta que finalmente le clava ese cuchillo. Y en ese momento es cuando él siente pues ese placer, como decía Patricia, ese placer sexual. Pero no llega. Había conseguido tener ese orgasmo que no tenía anteriormente. Es que eso te iba a decir, o era por simple frustración la mataba, o es que de verdad tenía el orgasmo. Hay un dato a la hora de relatar esta historia que a mí me impactaba bastante, que es, por ejemplo, a la hora cuando relata cuando fue a por su segunda víctima, que no pudo ser bien identificada, el segundo cuerpo que encontraron, no pudieron identificarlo bien. Él relataba a la hora de contar cómo lo hizo, como que escogía la fecha, es decir, en tal fecha él tenía una celebración tal, sabía que se iba a poner, que iba a beber muchísimo y decía, hoy ese día voy a soltar al lobo feroz que llevo dentro. O sea, era algo premeditado, no era por un impulso meramente sexual en el momento. Es lo que a mí me encaja como asesino en serie, era algo que él quería, que pretendía hacer, ¿sabes? ¿Pero solo con el alcohol o...? Alcohol a mansalva, y en el informe, hombre, abusaba de otras sustancias, no la sé con exactitud. Hubiese sido más sencillo defender la postura de solamente las sustancias lo que le provocaban ese impulso, pero él no es que él quisiese hacerlo, ¿sabes? Él intentó defenderse, sí que es cierto. No sé si eximente, pero sí un atenuante, vamos. Él intentó utilizar el eximente de que fue achacado que tenía una enfermedad mental y que por eso lo echaron de la legión, y utiliza todos esos argumentos, ¿no?, para defenderse.
Que verdaderamente tuviese una enfermedad mental, lo descartaron, porque le hicieron varias pruebas y vieron que no era verdad. El detonante era cuando se pasaba de copas y pues me imagino que en su mente explotarían todos esos pensamientos, esas frustraciones y esa impotencia que sentía, y lo único que quería era coger a una muchacha, indiferentemente cuál, y matarla. Bueno, de hecho, es lo feroz de toda esta historia, ¿no? En el primer caso se habla de que ella, no, o sea, de que él no se da cuenta realmente, o sea, ingiere tanto nivel de alcohol que cuando la mata no se da cuenta. Es decir, la deja en el bar, todo lleno de sangre, se va a su casa a dormir y al día siguiente es cuando ya se da cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí sí está actuando como un auténtico asesino. ¿Por qué? Pues porque se dedica a tapar. Bueno, en la primera todavía puedes decir lo que muchas veces comentamos, ¿no? Ese miedo a que le descubran, pues intenta deshacer del cuerpo, pero cuando lo hace más de una vez intenta reincidir con también la tercera, y porque al final consiguen pillarle. Pretendía hacerse un cementerio. Mira, cuando he planteado antes eso de que si él sentía placer al matarla o la frustración le llevaba a matarla, no es baladí, es decir, no hay que confundir homicidio con asesinato, pero fíjate, es decir, si tú quieres matarlas, ¿vale? Estamos hablando de un asesino con alevosía, premeditación y tal, ¿no? Entonces, cogía mujeres para llevarlas a un ámbito privado y así matarlas, porque él sentía placer matándolas. Y otro argumento, otro relato completamente distinto que puede encajar dentro de homicidio, que no sé si la defensa lo grimó en su momento, y luego yo lo hubiera hecho, es que él quería mantener relaciones sexuales y que ante la frustración del momento la mató. Él no quería matarla, sino que esa frustración unida al alcohol lo llevó a matarla en un par de ocasiones, y luego se asustó y la disparó, ¿vale? Entonces sí sería peleable el hecho del homicidio, pero bueno, aquí de nuevo la sentencia habla de asesinato, con lo cual sí contempla que quería matarla y que la llevaba allí para matarla, no para mantener relaciones de nada, sino para matarla. Sí, de hecho lo explica en el caso José en el 22 de agosto del 87, que sería cuando Santiago, entre los vapores del alcohol, cerró el negocio y tenía como una ansiedad particular. Sentía la necesidad de buscar a una mujer entre el miedo antiguo de quedarse como siempre frustrado y obtener al fin alguna satisfacción completa. Y entonces se tomó el último trago y se dirigió hacia unas calles de tránsito de prostitutas que él conocía ya, y allí fue donde pues se acercaba a cualquier prostituta y claro, le ponía un cebo bastante goloso porque era una cuantía bastante grande. Yo creo que al ser varias las víctimas, yo creo que por eso se decantó más el tribunal por decir que era un asesinato. Porque si te pasa una sola vez, vale, pero si sigues haciéndolo... Es porque claro, de ahí la pregunta de José de ¿creemos que han sido solo esas dos o casi tres o más? Yo pienso que han sido más y que quizás se ha deshecho de los cuerpos de otra manera. Lo que pasa es que estos dos que descubrieron los albañiles dieron con la clave. Yo no lo sé, pero sí es cierto que... A nivel personal, No es la primera vez que también nos encontramos con un asesino en serie que empieza a matar de una forma muy tardía. O sea, que no empieza en la juventud. O sea, que podría también darse el caso que él empezó tarde debido a ese cúmulo de frustraciones que él estaba pues teniendo a lo largo de su vida con el tema de su madre, porque él tampoco quería tener el mesón, porque no encontraba su camino, porque al ahogar sus penas en el alcohol también se le estaba reflejando a nivel sexual, ese miedo a dirigirse hacia las mujeres y por eso también esa violencia que mostraba después. Entonces no sé si empezaría antes, pero no es la primera vez que, como digo, que hay muchos asesinos en serie que luego realmente lo hacen a una edad muy tardía. ¿Y de verdad creéis que se ha podido llegar a reinsertar? Porque, sinceramente, después dentro de lo que es de la mentalidad de Santiago, si verdaderamente se sentía tan frustrado y como que ya lo había intentado todo y ya había tocado fondo de alguna manera y ya le daba igual todo, al acabar en la cárcel, que ya no puedes tocar más fondo, después de eso, ¿cómo se plantearía su vida una persona así? Por eso yo pongo un poco en duda esa rehabilitación. No sé, en este caso parece que el sistema penitenciario sí ha funcionado, es decir, después de la parece que sí. Libertad, del acceso a la libertad provisional que fuese, provisionalmente mientras cumple el resto de la pena,
no ha vuelto a cometer ningún delito de estas características, ¿no? Que se sepa, ¿no? Entonces, se puede entender que en las famosas estadísticas que en este caso sí ha funcionado el valor reinsertivo del Código Penal, de la pena. Con lo cual, yo entiendo que sí. Si dicen que sí, los médicos y los especialistas y los facultativos dicen que sí, y efectivamente la realidad niega que haya cometido otro ilícito en este sentido. Ese tipo de personas cuando salen, o sea, cuando se les pone de nuevo en libertad, ¿tienen un seguimiento por parte de...? No, eso ya lo aclarábamos en... No, vamos, no tienen. Sí, yo creo. no, pero sí, no. Es decir, en este caso a él recuerdo que le seguía quedando condena, seguro. Por eso digo. Que no es que ya cumpliese y cuando cumple ya no pasa nada, claro. En este caso sigue cumpliendo condena, entonces tiene que ir a pasar unas revisiones, tiene que ir a firmar, tanto a comisaría como a la cárcel, incluso a dormir los fines de semana, depende. ¿Vale? Pero sí tiene que tener unos controles, además de la ficha policial, claro. Pero otra cosa distinta es cuando ya ha cumplido la condena, que ya sale a la calle, entonces ya. ¿Y qué te parece, Juan Carlos, que tanto la policía como vecinos del entorno en esta ocasión no quisieron darle bombo a este criminal? Pues mira, Patricia, no sé si son como cosas de estas de que nadie quiere hablar, cosas como que son desagradables. Yo, sin embargo, lo he enfocado de otra manera, porque yo he llegado a pensar, claro, como estamos hablando de, y perdón que incida en ello, ¿no?, pero en asesinatos en mujeres de una cierta profesión, como hablábamos en otros programas anteriores, ¿no?, de delito y delito, ¿no?, de caso y de caso, de cómo clases, ¿no? de clases, perdón, de clases. No sé, no me parece ilícito que a unos casos se le den mucho bombo y sin embargo a los hechos que arrebataron la vida de estas personas no se le diera esa... ¿Consideras que estaba bien visto que la sociedad le hacía un guiño a esta persona por matar a prostitutas? No, pero como que los medios quisieron que el caso se evaporara muy rápido. No sé si me entiendes. El tema de la que no quede eco más sórdida, ¿no?, de la sociedad, ¿no? Son prostitutas, tampoco molestas y desaparecen, ¿no? Exactamente, como que no es tan importante, venga, vamos a quitárnoslo de en medio. No queremos que en nuestro barrio se hable de que en nuestro barrio había un asesino. Exacto, ese dato a mí me parece bastante curioso, ¿no? Totalmente, no estás diciendo una tontería para nada. Sí, puede ser que sí. Otra es la que yo te digo, que a lo mejor directamente, pues bueno, son cosas que a todo el mundo desagrada, sabe que ha parado ahí, están también las familias, no sé, todo queda como... Pero sí, si hubiesen sido de la alta sociedad, te aseguro que hubiese sido distinto la forma de actuar de la gente, sí. Bueno, pues para terminar este enriquecedor debate, como siempre, voy a incluir un par de apuntes literarios, pero más bien que literarios, son, esta vez me ha dado por los cómics. Y he encontrado una serie de cómics con 3 volúmenes de la mano del ilustrador y guionista John M. Vázquez, titulado Johnny el maníaco homicida. Es una serie de acontecimientos en un mundo donde nuestro protagonista Johnny vislumbra todo tipo de escenarios con diferentes psicopatías y diferentes miedos, desde payasos, monstruos en el armario, animales psicópatas, unas ilustraciones que nos harán transportarnos a las entrañas de un mundo increíble. Muy recomendable. Crímenes de la historia. Y nos vamos al terreno de la actualidad con un nuevo asesino surgido en nuestro país, el ya conocido como Tiago, el asesino en serie que aplaudía a las 8. Fue expulsado de 2 casas ocupas, vivía en una caravana, llevaba una mochila de la que asomaba un hacha y no solía fallar al aplauso a los sanitarios. Tampoco a otro hábito mucho más siniestro, bajar a la ciudad de Barcelona para matar con ferocidad a indigentes como él. Podrían ser hasta 5. En estos momentos continúa la investigación bajo secreto de sumario. Cambiamos de tema y acudimos hasta Madrid y concretamente hasta Villa de Vallecas, porque una niña de 18 meses ha sido intoxicada por el amoníaco que usó su madre en acondicionar un piso para plantar marihuana. La mujer fue detenida en estado de embriaguez por un delito contra la salud pública y otro de maltrato a menores.
Y acudimos hasta la Comunidad Valenciana porque un hombre de 57 años sufrió la amputación parcial de una pierna tras quedar atrapado bajo una máquina agrícola en el término municipal de Zucaina, en Castellón, según informaron desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias. Tras ser estabilizado, el herido ha sido evacuado en la unidad del SAMU Área al Hospital La Fe de Valencia. Crímenes de la historia. I hurt myself today to see if I still feel. Y hasta aquí nuestro recorrido por alguna de las historias y personajes que más temor han causado. Nosotros nos vamos hasta la próxima semana, pero recordaros como siempre que si queréis volver a escuchar cualquiera de nuestros episodios criminales, podréis hacerlo a través de la aplicación iVoox bajo el título Crímenes de la Historia. Además que en muy poco tiempo contaremos aún más novedades. Nos vamos con el tema Heart de Johnny Cash, dedicado a nuestro asesino serial de esta noche. Hasta la semana que viene. Y recordad que somos fuertes, pero que también debemos seguir siendo responsables. Buenas noches. Goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. You stay the hell away from me, you hear? I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and you could have